corte. Bueno, habíamos visto hasta ahorita que existe algo que es un sensor o un transductor, que ese algo lo obtuve de alguna manera porque yo me puse a hacer pruebas sobre ese sensor. Estuve poniendo medidas que llamo estándar de oro en la entrada del sensor, o sea, haciéndolo reaccionar ante esas medidas, observando que existía un cambio en alguna de las propiedades físicas del sensor o bien en la cantidad de energía que emana el transductor, y eso lo estoy suponiendo que puedo utilizarlo como un instrumento o como un elemento sensible a la medición que yo quiera hacer, porque alguna razón tengo médica para poder lograrlo. Entonces, para poder tener un sensor o empezar a construir o pensar en construir un instrumento de medición médico, lo primero que necesito hacer es justamente generar una curva con valores conocidos de esta medida que le llamo el estándar de oro, contra la salida del sensor. Esto es X, esto es Y, que es mi salida del sensor. Entonces aquí le pongo salida del sensor. Y había visto también que las curvas que se generan aquí, no ideal o de manera ideal o de manera deseable, tendrían que ser rectas, y rectas que crucen con 0 o por 0 para saber que ese es un instrumento, o que el sensor transductor es el elemento sensible, le voy a llamar así, es un elemento lineal y por lo tanto es deseable, y con ello puedo construir un sensor o puedo construir un instrumento de medición, sea lo que fuere que esté aquí colocándose. Entonces, la primera parte que tengo que hacer para poder construirlo es colocarle valores a este sensor, valores que yo conozco y que en mi ideal estos valores son lo más preciso o lo más exactos posibles, de tal manera que puedo generar entonces una curva del comportamiento de este sensor que está aquí. También había dicho que es necesario que el sistema tenga una descripción matemática, o sea, la curva que se genera al estar cambiando los elementos de entrada y la salida de este sensor tendría que ser un elemento biyectivo, o sea, que solamente tengo una para cada Y que corresponde una y solo una de los valores de X, para poder pensar en utilizarlo como un elemento de sensado que estoy contemplando aquí. Muchas veces eso no se puede cumplir del todo, o mejor dicho, existen regiones del estándar de oro donde estas condiciones se cumplen y regiones donde no se cumplen. Por ejemplo, puedo tener un elemento, o empiezo a darle valores al estándar de oro que es la entrada, y podría tener una curva que fuera, por ejemplo, así. Porque así se comporta mi sensor, no sé lo que sea exactamente ese sensor, pero yo al estarle poniendo valores, entonces yo observo, más que este trazo, tengo varios puntos que están ubicados por aquí, que como sabemos existe un error inherente al proceso propio de la medición o la obtención de datos. Entonces la curva que puedo observar que cruza por acá es una curva que se asemeja a este elemento que tengo por aquí. Este elemento o esta curva que estoy viendo aquí, veo o noto de manera experimental de mis datos que hay una cierta región donde el comportamiento de la curva se asemeja a una línea recta, y ese pedazo es este que estoy definiendo por acá. Entonces, si yo me fijo única y exclusivamente en este pedazo de la gráfica, puedo casi suponer, o puedo intuir, o puedo decir de manera arbitraria y no con tanta evidencia que lo sustente, que esta curva que está dentro de este rango es casi una línea recta. Y entonces puedo encontrar, como es una línea recta, encontrar la ecuación de recta que será igual a Y es igual a mx más b, que me define a un valor de una curva, que podría entonces para este rango simplemente decir cuánto vale la salida en función de los términos de la entrada, y por consiguiente verlo desde la otra perspectiva, donde yo le estoy poniendo los valores estoy midiendo la salida del sensor para poder intuir entonces qué es lo que está entrando a esta parte del sensor que tengo aquí.
Recordando que el proceso de calibración se hace en este sentido, donde tengo de aquí, conozco la entrada, veo la salida, y el proceso de medición, cuando estoy ocupando el instrumento, lo hago al revés. Estoy evaluando lo que está en la salida, por lo tanto debo, con la regla inversa de esta, conocer lo que estoy teniendo en la entrada. Entonces, hay muchas veces, o existen varios sensores que pueden funcionar o que tienen un comportamiento similar, no significa que sean estas curvas, pero similar a esta parte, donde existen atrasos o existen periodos, más que periodos, existen regiones del estándar de oro, donde el comportamiento del sistema puede aproximarse en una recta, o bien el comportamiento del sistema es biyectivo en este sentido. En esta región que está acá y en esta región que está aquí, el comportamiento del sensor no es biyectivo y no podría utilizarlo para generar un instrumento de medición. La razón por la cual no puedo es, por ejemplo, si tengo este punto que estoy colocando acá, al trazar una recta paralela al eje de las X, tengo dos valores que me arrojan de X en este sentido. Este punto que está aquí. Entonces, si yo ocupara este rango de medición, no sabría si el resultado del sensor está dada por esta ubicación de X o por esta ubicación de X también. Y lo mismo puedo trazar por acá. Tengo un elemento por aquí, entonces tengo este punto, y por lo tanto, al hacer el trazo, recuerden que en el caso de la medición, el trazo que estoy haciendo es a partir de aquí, hacia qué valor me proyecta en X, entonces me proyecta 2. Por lo tanto, no puedo saberlo. En cambio, en todos estos pedazos, donde el sensor tiene un comportamiento monótono, decreciente o creciente, pero único, es decir, a cada uno de los valores en Y le corresponde uno y solo uno de los valores de X, entonces lo puedo utilizar para generar una recta, o utilizarlo como ley de transformación y su inversa para el instrumento de medición. Entonces los sensores pueden tener estas posibilidades, ya sea además que la sensibilidad del sensor está dada por la derivada, en esta razón sería la derivada o la parcial de Y respecto a X, que es la pendiente en cada uno de los puntos. Idealmente también busco que el rango, que es el rango medible, que es rango medible, o el rango utilizable para poder utilizarlo como sensor, en el rango medible deseo de manera ideal o idónea, o más bien deseable, que sea una pendiente constante para que no tenga distintos valores de sensibilidad en función de la variable X que estoy midiendo por acá. Entonces, de donde tengo que arrancar siempre es de realizar este experimento. Tomo distintos valores del estándar de oro, como puede ser el caso de una balanza, tomo pesos que yo conozco a ciencia cierta cuál es su valor, 1, 2, 3, 4, 5 kilogramos, los coloco como entrada a mi sensor, hago que el sensor o transductor, elemento sensible, reaccione ante esos pesos y grafico los valores de esos puntos que me está arrojando este sensor que está ubicado por acá. Una vez que tengo entonces la gráfica en este punto, puedo empezar a tratar de encontrar el modelo o la ecuación que describe a la transformación que sufre la variable Y en términos de la variable X, que es la entrada del sistema. En ese sentido, un sensor, un transductor, un elemento sensible, como sea, habíamos dicho que es entonces una transformación de la variable X o de las variables X, porque puede ser que el sensor sea sensible, o sea, se modifique por otros parámetros, como puede ser temperatura, presión atmosférica, no sé, cantidad de electrones, es decir, que sé yo, distintas condiciones, que todas estas les llamaré condiciones ambientales. Y entonces necesito generar justamente una curva de calibración. Las condiciones ambientales para un sistema de medición idealmente tienen que estar constantes para que no alteren el elemento que estoy midiendo aquí, donde la única parte que está siendo medida es justamente esta variable X que tengo definida por acá. Existen distintas formas de calibración, existen varias curvas de calibración, de hecho, y existen varias curvas, como existen curvas en la naturaleza o como existen formas matemáticas que podrían representar estas curvas
que estoy evaluando por aquí. Voy a borrar estas que están acá. Esas curvas o esa transformación que tengo de mi elemento tiene que ver con la naturaleza propiamente del sensor que estoy evaluando, ¿no? Por ejemplo, el resorte que hemos visto en la clase de ayer, su relación entre la distancia y la fuerza se describe mediante una ecuación lineal, que es la multiplicación, o sea, la fuerza que le aplico al sensor es igual a la constante de Hooke por el valor de la delta X, que es el coeficiente o la cantidad que estoy elongando o comprimiendo el resorte, donde claramente este elemento se está observando es un elemento lineal, porque lo que yo estoy metiendo aquí como cantidad de elongación es finalmente la parte que estoy midiendo, y entonces puedo suponer o saber cuál es la fuerza que puse si conozco este término que está acá. Eso es básicamente un instrumento de medición, sea lo que sea. Existen varias formas de matemáticas que determinan la naturaleza. Entonces, otro elemento, voy a poner todos en términos de X y de Y, sería la forma exponencial, donde tengo A, un coeficiente que multiplica a E a la, poner la forma completa, a la BX, donde ese término es, sin lugar a dudas, una de las formas más comunes en la naturaleza. Que algo tenga un comportamiento de tipo exponencial sería esta. La otra sería un comportamiento de tipo recíproco, donde tengo una constante A dividida entre el valor propiamente del término X, que está aquí. Y otro tipo de ecuaciones, que son estas, que también podrían ser susceptibles de generar un elemento como de este estilo, serían formas polinomiales, donde el polinomio es la sumatoria desde i igual a 0 hasta n, que es el orden del polinomio, de coeficientes a i que multiplican a términos x a la i que estoy evaluando. Es decir, en su forma extendida, porque siempre causa mucha confusión la forma compacta de escribir los polinomios, este término sería a2 por x a la 2 más a1 por x a la 1 más a0. Por ejemplo, si n es igual a 2, y si son más, pues entonces tendré más elementos que son potencias de este x que estoy definiendo por acá. Otro elemento podría ser entonces y es igual a un coeficiente, ¿no? Un coeficiente a que multiplica al logaritmo base 2, base 10, base lo que sea, de la variable x que tengo definida por aquí. Y otro elemento común de medición también sería y es igual a la raíz cuadrada de x. Formalmente, este término no es una función lineal, de hecho, no es una función, todos los demás son funciones que son biyectivas, bueno, excepto los polinomios, claro, excepto este, no son funciones biyectivas, pero que podría utilizar en un rango de medición que esté definido así. También podría ser que el sistema tenga una función tipo trigonométrica, por ejemplo, a por coseno de x más un cierto valor de teta, y todas esas funciones podrían ser susceptibles o el sensor podría reaccionar como a alguna de esas formas que tenga. Por eso, antes de cualquier cosa, es importante saber cómo son las curvas de cada una de esas formas que he representado aquí. Me falta otra forma, que es la otra forma exponencial, donde lo que tengo es y es igual a por x a la n, donde n es la potencia a la cual está elevado x, más un cierto b. De hecho, todas tienen un cierto b, que es el sesgo, este ya está incluido, más un cierto b, más un cierto b, que es el sesgo de la gráfica que estoy colocando acá. Esta, por ejemplo, bueno, voy a empezar con esta más un valor de b, porque es el sesgo que está asociado. Entonces, la primera es la ecuación de la recta, donde la ecuación de la recta se define así. Esto es el valor de la pendiente, que en este caso es k. Este punto es el valor de b, y con esos dos puedo entonces formar a la ecuación de la recta que estoy definiendo acá. Esta es la recta.
Identificar la recta es muy fácil. Identificar la recta cuando estoy haciendo el instrumento de medición, pues es simplemente ver que conforme van creciendo los puntos, la gráfica o los resultados de los puntos que estoy midiendo por acá se distribuyen más o menos en una recta, es decir, están pegados a algo que proporcionalmente se puede ver así. Junto con el error de medición siempre es esta medida que tengo de aquí para acá y de aquí para acá respectivamente. La forma exponencial, entonces esta ya está, vamos a quitarla, fundirnos, esta es la recta. La forma exponencial, como dice ahí, sería de esta forma que estoy colocando acá. Cuando x es igual a 0, entonces este cruza por acá, este vale a, y cuando x crece, entonces sigue positivo, y dependiendo del valor de b, puede tener esta forma y esta forma, o bien ser al revés. Todo depende del valor de b. El valor de b es el que me determina cuál es la tasa o qué tan rápido esta función está creciendo en términos de los componentes, y esta de y. Entonces el valor de b habla de la apertura de la gráfica, y el valor de a habla de este punto sobre el cual está cruzando cuando la variable x vale 0. Esta es la forma exponencial. Entonces, si veo que los puntos se distribuyen más o menos así, pues entonces supongo que los puntos, o que el fenómeno, el sensor, tiene entonces un comportamiento de tipo exponencial, como es esto. Que muchos sensores tienen un comportamiento de este estilo, donde crecen mucho en una región pequeña, y va a haber valores donde esto ya es demasiado grande que no lo puedo evaluar. Como lo que le pasa justamente a los sensores. A los diodos, perdón. A los diodos, siempre nos han dicho que los diodos tienen un comportamiento exponencial, donde tengo aquí el valor de la corriente, tengo aquí el valor del voltaje, y cuando yo rompo o cuando paso el valor del diodo, entonces el diodo hace esto, y de repente, pum, se eleva mucho. Esta es una forma exponencial, y lo que significa es que el diodo es capaz de dejar pasar toda la cantidad de corriente que yo necesite una vez que rompo o que paso este punto de apertura del diodo. Está así, es decir, cuando este voltaje y este voltaje superan esta barrera, que es el punto 7 de los diodos, entonces el diodo es libre de generar o de dejar pasar todos los valores de corriente que están definidos por acá. Eso es básicamente lo que dice que pasa con un diodo. Entonces un diodo también lo podría ocupar como un sensor con esta parte, solo que su pendiente es demasiado alta como para pensar realmente usarlo como un elemento de medición. Este sí puede ser usado como un elemento de medición, siempre y cuando yo conozca los valores de A y de B que están asociados con él. El valor de B, que sería la constante que suma a todos ellos, lo que hace es generar un desnivel sobre esta gráfica. De aquí para acá tengo el valor de A, y lo que va a hacer este término, aquí me lo puse B, entonces aquí le pongo el C. El valor de C es bajar más o subir un poco ese valor de gráfica para darle un desnivel. Todas las constantes que estoy colocando acá, esta a 0, en el caso del polinomio, esta y esta, lo que hacen es desplazar el valor de x desplazar el valor de y, o sea, subir esta gráfica o bajarla por completo en asociación con ese offset o con ese desnivel que tiene la gráfica. Entonces, la exponencial es así. La función recíproca o el inverso lo que hará será esta forma. Ante valores muy pequeños de x, la amplitud de y es muy grande, y ante valores muy grandes de x, la amplitud es muy pequeña. Entonces, la forma recíproca hace esto, y si voy del lado negativo, está puesta y hará esta forma que está acá. Es raro ver esta parte en un sensor de manera natural, pero esta parte no es para nada, pues común, mejor dicho, no es que no sea común. Este nivel sobre el cual cruza el valor sería el valor de B, que es este término, y entonces el valor de A o el valor del coeficiente que está aquí, lo que me permite es saber qué tan amplio, o sea, puede hacer que esta curva se vea así o que esta curva se vea así,
todo depende del valor de A que estoy colocando acá. El valor de A grande lo que hará será mover hacia acá. Estos son A's mayores o A's grandes, A grandes, y estos serían A's pequeñas o valores de A pequeño que permiten hacer esta forma. Otra vez, el instrumento de medición tiene error, entonces uno no espera que los puntos sean precisamente sobre esta recta, sino que estén asociados o que estén distribuidos con una forma alrededor de la misma. Y lo que busco en la calibración es encontrar estos términos que están acá y este término también que sería el valor de B que está asociado con él. Borro esta parte y vienen las partes más interesantes que son las formas polinomiales. El polinomio, lo voy a poner ahorita nada más así, el polinomio es una función que dependiendo del orden del polinomio va a presentar n-1 curvaturas sobre la gráfica que estoy colocando. En la recta es el polinomio de orden 1, por lo tanto 1 menos 1 es 0 y por eso no tiene curvaturas. El polinomio de orden 2 entonces tiene una curvatura y por eso la curvatura puede ser así, si es positiva, o puede ser así, en caso de que la curvatura sea negativa. El polinomio de orden 3, entonces tendrá dos curvaturas, y por eso la forma del polinomio puedo representarla así, sube, baja, y entonces tengo tres valores o dos curvas, esta y esta, forman las dos curvaturas del polinomio de orden 3, que significa que aquí tengo una 3, a por x al cubo, a cuadrada, a 2x cuadrada, a 1x y el valor de la constante c que determinará ese término, que está subida o bajada la gráfica respecto a estas posiciones. En el caso de los polinomios, si el polinomio está centrado, entonces existirán, en este caso, el mismo número de raíces que están definidas por acá, siempre y cuando las raíces sean reales, todas y cada una de ellas, y entonces el orden del polinomio dice cuántos cruces por cero tiene esa función que estoy definiendo ahí. Si el polinomio es de orden 4, significa que hay tres curvaturas, que hay 4 cruces por cero, y siempre que los polinomios tienen un orden par, entonces si nace de arriba el polinomio, terminará hacia arriba. Si es de orden impar, entonces empiezan abajo y terminan en el lado opuesto. O sea, un polinomio de orden 3 sería, si empezó aquí, cruza por acá, baja por aquí, cruza por acá y termina en el lado opuesto de la forma en la cual empezó, del lado negativo hacia el lado positivo. Mientras más órdenes, entonces las curvas que se generan o las formas que se generan dentro de este rango se vuelven cada vez con más curvaturas, y por ello se dice que estos polinomios que están acá no necesariamente forman una descripción de un elemento sensible como lo había descrito por aquí. Sin embargo, tienen una ventaja y que se ocupa en la parte de la medición que estoy representando. Y es que un conjunto de puntos, sea cual sea ese conjunto de puntos, yo puedo encontrar un polinomio. Por ejemplo, tengo 4 puntos, este punto, este punto, este punto y este punto. Un polinomio de orden 3 garantizará que cruza por todos los puntos que están acá. Entonces puedo generar este polinomio, es un polinomio de orden 3 y toca de manera precisa y exacta a todos los puntos que están definidos por ahí. Si tengo un polinomio de orden 4 o tengo 20 puntos, un polinomio de orden 19 puede tocar cada uno de los puntos. Pero en esta estrategia ya suena algo mal. Decir que si tengo 20 puntos necesito un polinomio de orden 19 no tiene mucho sentido con un modelo natural, porque significa que tengo que elevar a la potencia 19 un valor de x y no necesariamente eso pasa siempre. Sin embargo, sí puedo suponer, por ejemplo, en este caso, donde tengo varios puntos que están definidos por aquí, suponer que existe un polinomio de orden pequeño, por ejemplo, orden 3 u orden 2, que me garantiza el paso mínimo o la razón de mínimos cuadrados que pasa por esta nube de puntos y que me permitiría interpolar cualquier otro valor que esté ubicado por acá. Entonces,
Los polinomios, en este sentido, este pedazo de curva para este rango de medición es una función biyectiva, de aquí para acá solamente hay un valor, y estoy generando un modelo a partir de cosas que yo desconozco por completo. No puedo ver que haya una forma concreta de curva en este trazo de polinomio de puntos, y entonces opto por la opción polinomial para hacer el ajuste de cosas que estaba colocando por aquí. Entonces, esa es la forma polinomio que tenía. Déjenme ver la otra forma. La forma que me falta es la forma exponencial en este sentido. Entonces, esa forma se parece mucho a la forma que tenía hace rato, donde tengo ahora el valor de n. Formalmente esto es un polinomio, porque este n va a determinar el orden, pero como no tengo coeficientes cuadráticos o n-1, n-2, n-3 hasta n0, entonces todos los polinomios que sean de este estilo tienen formas que parten de aquí, desde 0, porque es 0, x a la 0 es 0, 0 a la potencia que sea siempre va a ser 0, y entonces dependiendo del orden del polinomio, ahora sí, podría ser un polinomio que es así, si es n es par, si es par para esto, hasta aquí, donde la apertura nuevamente depende de la potencia y del valor de a, o si n es impar, hará algo como esto. Puede llegar así y así, si a es menor que 1, o hacer esto y esto, si a es mayor que 1. Todo de eso depende del ajuste o del valor que yo calcule para el término a que estoy ubicando por acá. Nuevamente, existe error, entonces los puntos deberían distribuirse en una forma que está más o menos así, donde no caen exactamente en esta curva, pero caen muy cerca de ellas. El valor de b, en este caso, también define a este cruce por este nivel, es decir, a diferencia de la exponencial con la forma e, el cruce es en el valor de a o de la constante, y en este caso el cruce es precisamente en el valor de b que estoy ubicando por acá. Esta también es una forma de ley de potencia o de exponencial que he definido hasta ahorita. Entonces esto también ya lo puedo borrar. El logaritmo y la exponencial son cosas muy similares. Son las funciones opuestas una respecto a la otra. El logaritmo, necesito el valor de 1, aquí tengo el valor de 0. En el logaritmo, el cruce sucede en el valor de 0, y de este lado del logaritmo tengo una curva que hace esto, hacia abajo, hacia abajo, hacia abajo. En el valor de 0 se vuelve infinito, y este elemento que va para acá va haciendo esto, subiendo de manera muy pausada pero constante en función del valor de x. El valor de a, otra vez, es una función de escalamiento, entonces lo que hace es hacer esta curva más grande o más pequeña, pero el comportamiento de la función es así. Entonces los valores o los puntos que trazo sobre este término se verán así, así. Y aquí aprovecho para hacer un paréntesis. En el caso de las pendientes, por ejemplo este pedazo donde la pendiente es casi paralela al eje de las y, los errores, recordemos que el error lo estoy contemplando como este punto es exacto, el valor de x es el estándar de hora, entonces correspondería aquí, y los errores son proyecciones o son salientes sobre el eje x y no sobre el eje y. Significa que el error aquí se ve como puntos que están en esta región, y en este caso, donde esta es la medida que estoy colocando, el error se va a ver casi que pegado sobre esta región que está ubicada por acá, es decir, se ve como una curva. Digo esto porque es común ver que en este caso los errores se coloquen aquí
pero estos no son errores de medición propiamente dicho, son estos los errores de la calibración que estoy colocando. Estos puntos que están acá se generarían si yo tuviera error en cuanto al estándar de calibración, o el estándar de la medida que estoy colocando, pero estoy suponiendo que eso no pasa, y por ello es que los puntos de error se ven solamente sobre estas posiciones que están acá. Otra vez tengo que calcular entonces el valor de A y el valor entonces del logaritmo que tengo definido por acá, y esta forma se parece mucho a la forma de la raíz cuadrada. El logaritmo, hasta terminar, el logaritmo hace esta curvatura. Lo que decía es que las regiones que son pequeñas, el rango que va de 0 a 1, tengo en el dominio de la función, en el rango de la función, tengo valores que van de 0 a infinito, que cambian muy rápido, y en el espacio que va de 1 al infinito, el valor de y cambia muy lento. Es decir, la sensibilidad cuando paso de 1 es muy pequeña, y la sensibilidad cuando estoy en el elemento que es menor a 1 es muy grande, sobre todo refiriéndome a puntos que están aquí, porque la pendiente que estoy teniendo es una pendiente muy alta. Es común también ver este tipo de formas en la naturaleza del sensado que esté evaluando. La raíz cuadrada, que también es un elemento común para medir o que se encuentra en la naturaleza, tiene la siguiente forma. Raíz cuadrada, vamos a graficarla. Esto es 4, este vale 2, entonces este es 1, aquí vale 1, entonces este vale 9, entonces aquí vale 3, y ya con eso puedo saber cuál es la raíz cuadrada. Aquí es en 0, y hace esto, la raíz cuadrada, y hace también esta parte que está aquí abajo, ¿no? La raíz cuadrada en realidad es más o menos raíz cuadrada, porque los dos valores son factibles desde cuando nos lleva al cuadrado tener este término, pero usualmente cuando utilizamos este elemento, cuando vemos que hay una descripción de este estilo, nos quedamos únicamente con la parte positiva de la curva, y entonces vemos que es una forma más o menos así. Otra vez el valor de B lo que hace es ajustarla y subir este nivel que estoy teniendo acá para tener la curva que estoy esperando acá. Aquí me faltó una constante de escalamiento que siempre está presente en toda curva matemática. Entonces el valor de A lo que hace es hacer esta más grande o más pequeña, el valor de B desplaza esta forma para arriba o para abajo, y estos puntos que he hecho notar hasta ahorita son fundamentales para poder proponer cuál es la forma matemática que está asociada con el sensor. Entonces esta es la forma raíz cuadrada, y la forma raíz cúbica se parece mucho también a este término que está aquí, pero los valores a los cuales estoy llegando van cambiando en términos de esta proposición que está definida por acá. La forma cosenoidal, que por intuición deberían decirme que no puede ser una forma de un sensor, sin embargo, sí lo es a pequeños rangos o en rangos de medición que podría estar midiendo. Este es el valor de X que tengo aquí, entonces aquí tengo el valor de 0, aquí tengo el valor de 2pi, aquí me falta una constante, le voy a llamar la constante B, también escribirla decentemente para que se vea en el pizarrón. Si llego al éxito, entonces Y es igual a por el coseno de Bx más teta, donde teta es un desfasamiento, el valor de Bx, entonces cuando Bx es igual a 2pi habré dado una vuelta, entonces el valor de X es igual a 2pi sobre B. Este término es 2pi sobre B, para tener entonces una vuelta completa. A la mitad, que este sería pi sobre B, tengo un cuarto, a una cuarta parte entre estos dos, tengo entonces los ciclos de la cosenoidal. La cosenoidal entonces empieza en este valor, que suponiendo θ igual a 0, esto sería A, este punto, cruza por aquí, va para acá abajo, hasta aquí, va para acá, y luego va otra vez hasta este punto, donde idealmente, si lo hubiera graficado bien, terminaría en el punto A que estoy definiendo por acá.
Y decía que a primera vista esta señal cosenoidal o senoidal no es factible de ser una función como sensor. Cualquier punto que yo trace en X, y si quiero conocer a qué valor, perdón, sobre Y, y quiero conocer a qué valor de X corresponde, veo que existen al menos dos, que son estos, y si yo continuara con la evaluación de la cosenoidal, entonces esto vuelve a bajar y vuelve a subir, y entonces en realidad para cada valor de X existe una infinidad de valores que tengo definidos por acá. Se puede utilizar como sensor siempre y cuando esté consciente que existen 4 rangos para los cuales el sensor puede funcionar, que son justamente los cuartos de vuelta que tiene el sensor o que tiene el instrumento que estoy midiendo. En este rango de valores solamente existe, o para este cuarto de vuelta, en cada cuarto de vuelta del círculo, tengo acá, el sensor es una función biyectiva, porque solamente existe un término dentro de este cuarto que está asociado con este valor. Recordando que en este caso el valor de X representa un ángulo de medición que tengo definido por acá, y entonces puedo asociarlo o puedo verlo como esa parte del sensor que está. Entonces, si me limito a, por ejemplo, este cuarto de vuelta, donde limito el valor del rango de X de aquí para acá, entonces podría ver este pedazo, o de aquí para acá, ver justamente este pedazo. Debo estar consciente que si paso de rango, por ejemplo, si estoy midiendo en esta posición y estoy suponiendo un rango que está aquí, o supondría este rango, si me paso sin querer y sin notarlo, podría llegar a este punto y tener entonces una medición de rango. Es posible utilizar entonces la función cosenoidal siempre y cuando tenga cuidado con esta forma que estoy observando acá y sea muy cuidadoso en la utilización o en la generación de estos valores o esos requerimientos que están definidos por acá. Finalmente, otra que es también muy común de las expresiones o formas que podría tener un sensor es la forma sigmoidea. Quizá no en los sensores, pero la forma sigmoidea es una función que es muy común en comportamientos de sensores e incluso de comportamientos humanos o de comportamientos de ratas, animales o comportamientos de crecimiento celular, y por ello es importante verla y conocerla. La forma sigmoidea tiene la siguiente descripción matemática. Y es igual a una A, aquí le puedo poner entonces un término 1 más un epsilon o más un E a la menos Bx que estoy definiendo aquí, más un valor de B, que es un valor de sensor. Esta forma sigmoidea, así, ahí está, así. Entonces se llama sigmoidea porque lo que describe esta ecuación es una S, básicamente. En el valor de, aquí me faltó esta B, es que aquí la voy a colocar acá, menos C. Ahora sí. Entonces, esta forma tiene 1, 2, 3 parámetros, que son estos valores. El valor de C es este punto, y en el valor de C, cuando X es igual a C, esta forma se vuelve 1, y entonces tengo A entre 2. El valor de A marca el tope a donde es capaz de llegar la función, y cuando estoy cruzando en el valor de C tengo A entre 2. Si el valor de X es mucho más grande que C, entonces esta resta será positiva. Cuando lo multiplico con el valor de B, hará que este número sea positivo, sea este término E a la BX o E a la, todo este término va a ser grande, y por lo tanto aquí voy a tener UA entre un término que es 1 más E. Entonces, en este caso, la gráfica se va a ver así. Va a caer hacia este lado, haciendo que el término en el X valor infinito tienda a ser 0. Para esta forma que acabo de dibujar. En el otro caso, entonces va a ser negativa, y por lo tanto, este término va a hacerse muy pequeño, o va a hacerse casi 0, y voy a tener aquí, finalmente, el valor de A, que es este. Entonces, esta es la forma sigmoidea, y entonces puedo ver que está topada en el valor de A, está topada aquí en el valor de 0,
y si le pongo un valor de sesgo, que había colocado aquí, más D, entonces haré que esta curva se desplace hacia abajo o se desplace hacia arriba. Cuando el valor de B tiene signo, o le incorporo el valor del signo, por ejemplo, le pongo un signo negativo, entonces la curva cambia de forma y se ve ahora de este estilo, donde esta es la función sigmoidea que estoy planteando aquí. El valor de B, que está definido aquí afuera, se habla de la pendiente y habla o le pega justamente al valor de esta pendiente o esta curva que está aquí. Mientras más pequeño sea el valor de B, entonces la curva sigmoidea hará una forma que está mucho más acostada, y mientras más grande sea el valor de B, el exponente crece más rápido y por lo tanto se ve así. Entonces esto es B pequeña y esto es el valor de B grande. Este es el valor de B igual a 1. Conociendo estos puntos, a dónde topa, esto es A, hablando del valor de la pendiente, ese es el valor de B, hablando del valor de C, que es donde cruza, y hablando del valor de D, es el desnivel, entonces podemos suponer que esta es una forma sigmoidea de 4 parámetros. Estoy definiendo por aquí. Todas estas curvas entonces podrían ser susceptibles de generar o de ser utilizadas como un elemento de medición. Todos los errores entonces están, o las mediciones van a caer alrededor de esta curva, y entonces el proceso de calibración de mi sensor consiste en encontrar los parámetros de la curva que me permitan disminuir el error cuadrático medio de esta forma que está definida por acá. Para eso necesito entonces formular una ecuación o encontrar una forma de saber cuáles son esos valores de parámetros para poder entonces describir cuál es la función y hacer lo opuesto que quería hacer hace rato. Esta forma sigmoidea es factible de ser un sensor. Aunque este valor llegue a, no en todos los puntos o en todo el rango de X, esta función es biyectiva. Cada punto en Y le corresponde a cada punto en X. Sin embargo, en las formas sigmoideas se suele estilar o se suele nada más incluir como rango de medición aquellos valores donde este término que está acá se comporta o tengo el mayor cambio, que sería esta fase que está por acá. Antes de los puntos de inflexión, que serían este y este, sería como el rango preferido para utilizar a un elemento que tiene esta forma como un elemento de sensado que estoy colocando por aquí. Voy a borrar. Volviendo a lo que decía hace rato, o saber si el sistema es lineal, por ejemplo, si Y es igual a por E a la X o a la BX en su forma más completa, donde este B es la multiplicación o es el valor que está ponderando a la entrada X más una C, va a ser el desnivel, yo necesitaría encontrar o hacer algo para que esta forma que está aquí sea una función lineal. Esta no es una función lineal, tal cual, porque si yo pongo un x0, entonces el valor de y0, tengo la entrada x, y aquí voy a poner el valor de y0 con la salida sería a por e a la b x0 más c. Si yo multiplico a x0 por 3 o por otro factor, voy a poner 3 para no complicarme los números, la salida sería a por e a la b por 3 x0 más c, que es distinto del concepto lineal, que diría que esta forma que está aquí tengo que multiplicarla 3 veces a por e a la bx0 más c. Este término y este término son completamente distintos, entonces la función no es escalable formalmente, y lo que yo busco es lograr que esto sea escalable. De alguna manera necesito que toda esta transformación, a partir de que yo le cambie el valor de x, sea un elemento lineal, o pueda transformarlo o bien utilizarlo de manera como una escala. Entonces, para lograr eso, lo que debo hacer es generar una nueva variable de salida. El primer término que me está interfiriendo es este término, que es
y más c. Entonces, para quitarlo, resto del otro lado, y menos c es igual a por e a la bx, y en esta forma ahora ya puedo utilizar la operación inversa de la exponencial para generar una forma casi lineal, donde calculo el logaritmo natural de y menos c es igual a el logaritmo natural de a más b a la x. Y entonces ya tengo una forma de una gráfica, que es esta, o de una recta, mejor dicho, que podría ya llevar a los elementos de calibración. Y puedo saber entonces de esta forma cuáles son de la recta, cuáles son los valores de a y cuáles son los valores de b. Lo que estoy haciendo al calcular el logaritmo es, primero, en el primer instante o en la primera gráfica que estoy obteniendo de mis funciones, veo que los puntos se distribuyen de esta manera, por decir algo así. Tomo el valor medio o calculo el valor que estoy restando acá, si es que lo pudiera conocer, que es este, que está aquí, le resto una constante y entonces hago que este desnivel se coloque para ajustar el valor de a. Cuando calculo a estos puntos el valor del logaritmo natural, entonces la gráfica deja de tener esta forma, que es la forma exponencial, y se genera ahora una forma recta, que es así, donde este cruce será el logaritmo natural de a y este valor dependiente entonces será el valor de b, que está multiplicando a el logaritmo aquí a mi valor de x. Y en esta forma ya puedo generar ahora una nueva forma que sea lineal. Tomo este valor, lo saco de este lado, es decir, construyo una nueva variable z, que es logaritmo natural de y menos c menos el logaritmo natural de a, es igual a bx. Y en estos términos, esta y esta tienen una relación lineal, porque el valor de la z que estoy obteniendo acá será entonces el resultado. Pero hay que recordar que esta z es toda esta construcción que estoy generando acá. Entonces, toda esta z tiene una relación lineal justo con este valor de x. No significa que esto lo convertí directamente a una forma lineal. Estoy haciendo una serie de transformaciones para tener una nueva variable construida a partir de los valores que estoy conociendo y que parezca una función lineal. Eso es lo que busco hacer en un instrumento de medición. Mi sensor, que es esto, tengo que encadenarle una cadena de procedimientos de tal forma que termina siendo un elemento lineal para la medición. Es decir, tengo mi sensor aquí, que es mi valor de x, o mi entrada directamente, o sea, lo que estoy midiendo, pasa aquí en su forma exponencial. Aquí tengo otra etapa que resta el valor de c, entonces aquí es y menos c, ¿no? Aquí le estoy calculando entonces a otra función, que es el logaritmo natural, que es esta, y pasa a otra etapa que es restarle menos logaritmo de a. Esta nueva salida, que es el valor de z, entonces ahora sí, toda esta gráfica o toda esta secuencia de pasos se vuelve lineal desde aquí hasta acá, haciendo todos estos pasos que estoy generando acá. Y básicamente así es como debo construir casi cualquier elemento que sea un elemento susceptible, o un sensor que sea susceptible para generar un instrumento de medición. Desde aquí hasta acá voy generando toda la secuencia de pasos que me permiten transformar lo que tenía originalmente, que era esta gráfica, a algo que es una recta que cruza por cero. Este último paso, que es restar el valor del logaritmo natural de a, una vez que lo conozco, hace que la gráfica suba, se coloque aquí, y ahora sí tengo una pendiente, que es el valor de b, donde está la sensibilidad, y tengo una gráfica que cruza por cero de manera clara y definida por aquí.